Bueno, hola, buen día. ¿Ya tomaron el cafecito? Los que no tomaron, bueno, había cafecito ahí. Bueno, mi nombre es Mariana, les doy la bienvenida al Punto Digital. Bueno, yo coordino el área de contenidos de un programa. Algunos ya conocen porque vinieron a la videoconferencia anterior. Este es un punto digital de los 320 que tenemos en todo el país, que son lugares de conexión. Le hablo a Jorge, que por ahí no sé si le comentaron. Hola, buen día. Estos puntos digitales hay 320 en toda la Argentina, distribuidos a las diferentes provincias, y que lo que hacen es proponen actividades y acercan a la gente, ¿no?, a la tecnología. Tratan de reducir la brecha digital. Nosotros, a través de este recurso, que es la videoconferencia, que hoy tenemos conectados a alguno de los puntos, podemos hacer que el contenido que se da desde acá, las videoconferencias y las charlas, puedan llegar a todo el país. Así que para nosotros es una herramienta súper rica. Así que bueno, hoy tuviste mucha convocatoria, Jorge, vinieron de varios lugares. Tenemos el Carril en Salta, en la provincia de Salta, tenemos Santa Fe, tenemos Misiones, ahí tenemos a Puerto General San Martín. Hola, Carlos, te saludamos. Misiones El Dorado, Galvez, y bueno, y hay algunos puntos también que nos están siguiendo ahora por streaming, ¿sí? O sea, esta videoconferencia está siendo grabada y se está pasando por nuestro canal de Punto Digital. Así que bueno, lo que le voy a pedir a los puntos, hola a todos los coordinadores, gracias por la convocatoria, y les pido que mientras se dé la videoconferencia mantengan silenciados los micrófonos, que cuando termina, si nos permite el expositor, podemos hacer algún intercambio con algunas consultas o dudas que tengan. Así que bueno, eso es todo. Lo dejo con Eduardo Martino, el jefe de gabinete de la Secretaría de País Digital, que va a hacer la presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a las localidades que se sumaron a este esfuerzo. Realmente el tema de ciberseguridad es una materia que la tenemos que trabajar entre todos. Es imposible resolver situaciones que hacen a esta temática en forma individual. En ese criterio estamos avanzando desde este Ministerio de Modernización en tratar de sumar esfuerzos, y gracias al aporte que también hace el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, estamos trabajando mucho en lo que es la estrategia y las políticas para la República Argentina, y es intención también poder trabajar con organizaciones como la OEA y los países de la región para poder estar integrados en esta difícil temática. Hay países que realmente son referentes en materia de lo que es ciberseguridad. El tema de hoy es la formación de profesionales en ciberseguridad. Y realmente España es uno de los países que fueron pioneros en fijar su estrategia nacional, en vincular a los distintos organismos del país a los fines de poder trabajar en forma conjunta. Es por eso que realmente nos sentimos orgullosos de contar hoy con presencia de gente muy avesada en estos temas. Por eso, en primera instancia, si bien la persona que va a estar a cargo de la disertación es el doctor Jorge Ramió Aguirre, que es proveniente de España y con una enorme experiencia, yo le voy a pedir a Julio Liporace, que es el director de la especialidad en criptografía y seguridad informática de la Escuela Superior Técnica del Ejército, que pueda explicar la labor que están haciendo ellos también y que él presente a nuestro invitado. Desde ya muchas gracias a los que están presentes en el salón, muchas gracias a los que están conectados y los que están recibiendo por stream de video también. Así que Julio, te dejo la palabra. Gracias. Buenos días. Algunas personas me conocen, pero me presento. Yo soy el licenciado Julio César Liporace, director de la carrera de posgrado de especialista en criptografía y seguridad teleinformática. Recién veníamos conversando, mientras veníamos con Jorge, a fines de los 90, en España habían hecho una encuesta de las carreras de grado que tenían una asignatura relacionada con la seguridad informática. Y por aquellos años solamente había 3 universidades que tenían carreras
de ingeniería con una asignatura relacionada con la seguridad informática. Eso nos llamó la atención acá en la Argentina, y Jorge en aquella época estaba coordinando una red que se llama CryptoRed. Eso nos hizo pensar en desarrollar una carrera de posgrado relacionada con la criptografía y la seguridad de la informática. Este año cumple 16 años esa carrera. Es la más antigua de la República Argentina, ha sido evaluada por CONIAU, categorizada, y Jorge es uno de los profesores decanos de esa carrera. La carrera básicamente apunta al profesional en la seguridad informática dándole una formación que hasta ese momento las carreras de grado no tenían, relacionadas con la seguridad informática. La carrera comienza con muy brevemente, les cuento para presentarlo a él. Quiero marcar el entorno en que viene Jorge a visitarlos. Esa carrera tiene una materia relacionada con la matemática aplicada a la criptografía, una asignatura de redes, una asignatura legal que habla de todas las normas relacionadas con la seguridad informática que hay en el país. En aquella época recién se empezaba a hablar de la firma digital, lo que se llamaban las nuevas tecnologías de información, el habeas data, etc. 2 materias de criptografía, y la materia de Jorge es criptografía avanzada, que es una materia como sería el cierre de las asignaturas a final de año. Por eso, desde hace 16 años, la tercera semana de noviembre, Jorge nos visita y nos cuenta qué está pasando en Europa durante ese año lectivo. Y prácticamente cierra Jorge la carrera porque ya se termina de dictar la materia que es seguridad en redes. Básicamente, en ese entorno, Jorge nos visita todos los años. Este año, el esfuerzo que hace la UNDEF, que es donde está la Facultad de Ingeniería del Ejército, permite que Jorge dé esta charla y que nos hagamos un poco conocidos también, porque nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería del Ejército, no es a lo mejor tan conocida como otras. Así que bueno, el doctor Jorge Ramió, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, yo le hago una presentación de amigo después de tantos años, él no quiere que lean el currículum, así que lo invito ahora sí a dar su conferencia. Muchas gracias por estos minutos. Bien, buenos días, buenas tardes. Sí, voy a ver si esto funciona. Si lo pones en... A ver, ¿funciona? Sí, vale, perfecto. Bien, la presentación que ha hecho Julio es cierta. Llevamos 16 años impartiendo clases en la especialidad y además muy a gusto. Vengo justamente en estas fechas en donde están los jacarandas en flor, con lo cual pues es una fecha maravillosa y me siento un poquito porteño, ¿no? Ya después de 16 años, pues más o menos estoy aquí con muchos amigos. El concepto, lo que vamos a hablar hoy día, la conferencia que voy a dar, bueno, más que conferencia, serían pues unas reflexiones que estamos haciendo con respecto a la formación en seguridad. Vienen por el hecho de que básicamente en los últimos años me he estado dedicando a ver qué ha sucedido en la formación en seguridad en España, en los últimos 25 años. De hecho, eso dio paso a que leyera una segunda tesis doctoral en ese tema, en el tema de la formación. Y lo que nos trae hoy día un poco a esta reunión es algo que se viene escuchando desde hace ya unos cuantos años, tanto en prensa como pues, televisión, etcétera, el tema de la ciberseguridad, ¿no? O sea, hablábamos hace unos años atrás de seguridad informática, luego pasamos a hablar de seguridad de información, ahora estamos hablando de ciberseguridad y ver qué diferencias hay entre esos 3 términos y qué tiene que ver la parte de formación. Y entonces digo que es de obligado cumplimiento el esquema nacional de seguridad. En las administraciones públicas, hospitales, qué sé yo, pues universidades, en distintos aspectos de tráfico, pues aeropuertos, etcétera. Y eso no es hacerlo porque yo quiero hacerlo, sencillamente es obligado. Entonces, con todo eso se ha formado, porque en el horizonte 2020, que está todo el mundo hablando de qué pasará pues, dentro de unos años, se está pidiendo mucha gente formada en temas de ciberseguridad, unidos ciberseguridad con Big Data. ¿Vale? Entonces, eso es un poquitín el panorama. De una forma, mostrar pues lo que ha ido sucediendo en España,
para ver si tiene algún tipo de parangón con lo que podría suceder aquí en Argentina. Eso es un poco la idea. ¿Vale? Bien, como pues inicialmente hoy en día se habla todo ciber, pues incluso pues, aparece algo en inglés, ¿no? Pues llegó el Cyber Monday, volaba por Argentina, en fin, todo el mundo habla del tema de ciber. Es una palabra que se está utilizando de forma un poquitín alegre, ¿no? El ciber pues se está asociando de que es algo que está unido a las redes telemáticas, pero bueno, hay un par de por lo menos de formas de verlo, que vamos a ver más adelante, y hay una que a mí me preocupa un poquitín más, que es el tema de asociar ciber al tema pues, de las grandes máquinas, al tema de los sistemas propietarios, al tema de las infraestructuras críticas, al tema de SCADA y todo esto de aquí. Entonces eso es lo que viene a futuro y donde no estamos preparados. Ese es el problema, ni por un lado los alumnos, ni muchas veces los profesores. Bien, pues incluso en la formación, en España, pues como voy a contar más adelante, hay en este momento una oferta de 40 másteres en seguridad, una cosa pues totalmente quizás anormal. Ya luego podríamos pensar por qué hay tanta oferta de másteres, y de esos 40 másteres hay como mínimo unos 30 y tantos que tienen una buena salud, es decir, pues tienen 20, 25 o 30 alumnos. Entonces, si eso sucede un año, tú dices eso es un boom, pero si eso ya lleva 7, 8, 10 años, dices aquí algo está pasando. Formamos mucha gente experta en seguridad, másteres que no son baratos, que valen de 4.000 a 6.000 euros, pero resulta de que cada año hay más demanda. Si hay más demanda, evidentemente la gente no se gasta 6.000 euros por tener un título que ponga máster y que luego no le signifique nada a la empresa. Está sacando esa titulación de un máster en seguridad o en ciberseguridad simplemente porque la empresa se lo está exigiendo o porque tiene un mejor mercado de trabajo. ¿Vale? Eso es bastante lógico, ¿no? Y como veis aquí, pues todos esos másteres, inicialmente se comenzó con un máster de seguridad informática, luego en los años por ahí, pues 2000, se comenzó a llamar ya pues máster en seguridad de la información, porque es un concepto un poquitín más amplio, y hoy en día todo el mundo, aunque no vea ciberseguridad, le llaman máster en ciberseguridad. Eso es una palabra un poquitín más seria que luego vamos a intentar comentarlo. ¿Vale? ¿De dónde viene la palabra ciber? Pues si vamos a buscar pues, en la Real Academia Española, pues vemos que ciber viene de cibernético, pues ahí también se habla de ciberespacio, cibernauta. El ciberespacio es un ámbito artificial creado por medios informáticos, también lo podríamos aceptar. Pero, pues por ejemplo, que esas cosas no están en el diccionario, no aparece la palabra ciberseguridad. Y si queremos ver algún tipo de definiciones sobre ciberseguridad, ciberdefensa, ciberataque, que están hoy en día al orden del día en toda la prensa, pues podríamos ir a otros lugares que no sea la Real Academia donde la definen. Lo veremos dentro de un momento, ¿no? Lo que sucede es que cibernético, luego si entramos también pues, a la Real Academia Española, esto lo han cambiado, hace pues, 2 años era un poquitín distinto, lo han vuelto a cambiar, pero si os fijáis, pues perteneciente a la cibernética, vale, no me dice nada, pero como veis hay 2 puntos marcados ahí, el número 1, el 2, el 1 que dice es creado y regulado mediante computadora, bueno, podemos entenderlo, las redes informáticas, internet, etcétera, pero luego hay otra sección que sería ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control. Aquí ya comienzan a cambiar las cosas, ¿vale? No estamos hablando, más adelante aparecerá, del mundo IT, ¿vale? De Internet Information Technology, que son las redes, etcétera. Estamos hablando del mundo OT, ¿vale? Operational Technology. Y ahí las cosas cambian, ¿no? Ya sabéis, hay programas como Shodan, etcétera, que tú puedes entrar a una base naval y cambiar las cosas, ¿vale? Puedes entrar a una empresa que está distribuyendo el agua en Buenos Aires y cambiar el pH del agua y ¿qué hace? ¿Qué sucede? Pues en media hora matas a 50.000 porteños. ¿Qué pasa? Eso es un problema ya grave, o sea, está afectando ya la seguridad de los países, ¿no? Entonces, la unión del mundo IT y OT, que estaba muy separada antiguamente, hoy en día está totalmente en conjunto. Lo que a mí me gusta como ingeniero es controlar que sigo pues, mis sistemas del tipo OT mediante un computador o mediante el teléfono móvil. Vale, nos han metido en entender las cosas y entonces ahí hay que tener cuidado, porque ahí evidentemente yo puedo cambiar la temperatura, aquí está haciendo pues un calor bárbaro, pero la medición, ¿vale? El sensor que mide temperatura está indicando que estamos a 20 bajo cero. ¿Qué hago? Pongo la calefacción a tope, aquí nos ponemos a 80 grados y nos morimos, ¿no? Entonces esas cosas pueden suceder y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Son los ciberataques que se llaman hoy en día. Entonces esta segunda pues, versión, que habla de la ciencia que estudia las analogías entre sistemas de control y comunicación de los seres vivos y las máquinas, es donde quizás habría que tener un poquitín de cuidado cuando hablamos del tema de ciberseguridad, ¿no? Aquí hay una fuente que está puesta en ese sitio, es el CCN, el Centro Criptológico Nacional, el CERT en España, en donde hay algunas definiciones de lo que es ciberseguridad, ciberdefensa, ciberconflicto. No la vamos a dar porque sería leer y perder mucho tiempo, pero están puestas aquí. Sencillamente lo he puesto para indicar que hay quizás algunas definiciones que no las encontramos por ahí en cualquier lugar.
Entonces hay que ir a sitios muy especializados para luego saber si estamos hablando de ciberdefensa o ciberconflicto, más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ahí lo pongo para si alguien quiere pues, luego verlo, ahí en esa URL en el Centro Criptológico Nacional. Bien, este escenario ya comienza a ser común. Inicialmente, pues la universidad estaba muy desligada a lo que era a la parte militar. Cada uno iba por su lado, cada uno hacía su guerra, por así decirlo, ¿vale? Nosotros como estudiantes, los militares, pues eso, protegiendo al país. Pero hoy en día lo que está sucediendo es que, como vamos a ver más adelante, la seguridad que ha cambiado de los años 80, 90, 2000, 2010, está cambiando hacia un término de ciberseguridad, y lo que antes solamente afectaba a una persona, a mi computador, por un virus o lo que sea, ahora ya está afectando a países. Y como está afectando a países y está afectando el tema de soberanía nacional, entonces el tema ya se complica y ya entonces tiene que haber una colaboración completa y total entre lo que sería el mundo civil y el mundo militar. ¿Vale? Fijaros, estaba pues, viendo las noticias justamente antes de ayer, y esta noticia es del día 20 de noviembre. La Unión Europea aboga por movilizar todos los instrumentos a disposición, incluidos los militares, ante ciberataques graves. Es decir, aunque hay ejemplos de trabajo con el cibercomando, comando militar, en donde hay también universidades, investigadores, grupos de hackers reconocidos en España que colaboran con las Fuerzas Armadas, en este caso con el Ministerio de Defensa, pues ya a nivel de la Comunidad Europea se está intentando hacer pues, una especie de OTAN en ciberseguridad, ¿no? De proteger los países. Y lo estamos viendo todos los días, ¿vale? Pues la injerencia de Rusia, pues tanto en lo que corresponde a las elecciones en Estados Unidos, la injerencia de Rusia con el problema que tenemos con los catalanes, en fin. El tema de las ciberguerras está ahí, no es una cosa de Bruce Willis que nos sonaba hace unos 5 años atrás, sino que está ahí, está todos los días presente, ¿no? Como veis, esta noticia es de hace nada más que 2 días. Los tiempos están cambiando, como decía pues nuestro amigo, ¿vale? Premio Nobel, no sé por qué, pero Premio Nobel. Tenemos el tema de Wikileaks, el tema de PRIMS, aquí está pues eso, el típico Rusia, que está pues cada vez que puede meter su nariz, lo mete en el tema de las votaciones, el tema pues de Julian Assange con Wikileaks, el tema de Snowden, pues el famoso soldado de Tallinn, donde comenzó todo el tema de la ciberseguridad, ¿no? Pues me imagino que conocéis el tema de Tallinn, ¿no? Pues ese soldado se movió de un lugar para otro, los rusos se pegaron un cabreo, ¿vale? Con Estonia, porque han movido a San Martín de un lugar para otro, lo han quitado, que sé yo, de aquí, de donde está pues en la iglesia, y lo han movido a otro sitio. Entonces, como se pegaron un cabreo, pues lo que hizo fue un ataque a Estonia. Estonia es uno de los países más pequeños de Europa, pero que tiene un desarrollo brutal en lo que es la parte de telecomunicaciones. Y entonces, ¿cómo lo podemos atacar? Pues enviamos tropas, no, le hacemos un apagado completo de todas sus telecomunicaciones, de todo lo que es su red. Y estuvo por más de 24 horas apagado ese país. Eso fue un problema de la OTAN. Tuvo que intervenir la OTAN. De hecho, en Tallinn, ¿vale? En Tallinn, pues en Estonia, hay un centro de ciberseguridad europeo. Justamente después de esto. Eso ya fue hace bastantes años. Entonces, como veis, pues este es un tema pues totalmente claro, donde aparecen, como veis ahí, las infraestructuras críticas, ¿no? Y estamos viendo de que se están comenzando a atacar las infraestructuras críticas de varios países. Bien, ¿qué es lo que ha cambiado? Podemos hacer un pequeño pues, aproximación, pues quizás un poquitín simplista, de marcar por décadas, aunque evidentemente las décadas es una forma de expresar las cosas, decir qué ha pasado del 80 al 90, del 90 al 2000, del 2000 al 2010 y 2010 a 2020, ¿no? Básicamente, de los años 80, pues nuestra preocupación de lo que era la seguridad informática en esos años era básicamente mi computador. Mi computador no era un ordenador del tipo IBM, que era carísimo. Si hay algún tipo de problema, básicamente esos tipos de virus, me afectaba a mi computador, con lo cual el problema era mío, ¿vale? Luego ya cuando pasamos a los 90, pues ya el computador no era un IBM, ya puede ser un clónico, valía mucho dinero, poco dinero. Si pasaba algo en mi computador, me lo compraba otro, es decir, no era tan complicado, pero ya mi computador era más una máquina tonta. Había otras máquinas, servidores que estaban dentro de la red, con lo cual trabajábamos en un sistema cliente-servidor, y entonces pues casi todas las aplicaciones importantes estaban dentro de un servidor. Y la máquina mía trabajaba lo poco que voy a hacer. Si había un problema, ya comenzamos con el tema de los gusanos, etcétera, afectaba a la red. Se caía mi empresa, entonces ya era un problema no solamente mío, de un conjunto de personas, de toda mi empresa, o sea, ya era un poquitín más grave. ¿Qué sucede pues en los años 2000? Pues ya viene el tema de la nube, ya está todo distribuido a través de la red, y entonces si hay un problema relativamente gordo, una caída, una terminación de servicio, un tipo de ataque, pues entonces ya no afecta ni a mí ni a mi empresa, sino que son varias empresas, ¿vale? Es todas las empresas que son de tal banco a nivel mundial, ¿vale? Del BBVA, que han sido afectadas,
ya sucedió hace poco, ¿no? Con el tema de virus, y no afecta solamente a un país, España, afecta pues a 30, 40 países, ¿no? Entonces ya el asunto se comienza a poner un poquito más grave. Y lo que viene ahora en los años 2010, 2020, lo que sigue es el tema de preocupación por los sistemas y la industria. Comienza el tema de la seguridad industrial, que se llama. Y el tema de la seguridad industrial es bastante más grave, porque entonces ahora lo que está afectando ya no son la parte llamada IT, Information Technology, sino que está comenzando a afectar a parte de OT, de Operational Technology. Y entonces puede ser que haya ataques a refinerías de petróleo, haya ataques a algún tipo de distribución de energía. Entonces, esos sitios, al final, pues, ¿qué puede suceder? Que solamente, además de afectar a grandes regiones, a todo un país, puede comenzar a afectar a vidas humanas. Y entonces ahí ya los países comienzan a intervenir. Es decir, mira, si esto afecta a vidas humanas y hay cualquier tipo de movimiento entre el mundo IT y el mundo OT, y eso me provoca una vulnerabilidad que es atacada, y entonces esa amenaza luego se cierne sobre personas, el asunto se hace complicado, y eso es donde estamos ahora. Este es nuestro escenario, el escenario de ese tipo de ataques que están orientados bastante a la industria, ¿vale? Como digo, eso es manera de simplificarlo, pero podríamos hacer aquí, como es, un pequeño ejemplo. En los años 80, mi equipo, ahí veis un ordenador de esos de años A, ¿no? Mi equipo era muy caro y si hay algún problema me afectaba a mí, ¿no? En realidad podríamos decir que la alarma es personal, la criticidad es muy baja, solamente mi equipo, si es mi problema, no es el problema ni siquiera de mi vecino o de mi familia, es solamente mi equipo, ¿no? Hablamos ya de los años 90 y entonces ya estamos todos conectados a través de una LAN, una red de área local. La alarma ya puede ser corporativa, puede ser toda mi empresa que se queda colgada. Y hablamos un poquitín en este caso de una criticidad media alta, porque efectivamente pues dejo de poder trabajar, porque tengo una máquina en mi despacho, pero que prácticamente no funciona. Puedo trabajar con el Word, con el Excel y un poco más. Pero las aplicaciones fuertes están en un servidor que se ha caído por un gusano. ¿Vale? En la década de los ceros, de los años 2000, pues entonces ya hablamos con Internet superconectado, redes sociales, hay ya cosas en la nube, con lo cual cualquier tipo de ataque, de negación de servicios, etcétera, la alarma puede ser de tipo ya colectiva, y podríamos decir que la criticidad es alta, ¿no? ¿Qué sucede ahora en la década de los 10? Pues la seguridad que estamos en Internet está asociada a las cosas. Nos quieren meter como sea en Internet de las cosas. Y lo van a meter. Es decir, pues está carísimo de que si quiero comprar un aire acondicionado, al final te lo van a vender pues, con una aplicación que el teléfono móvil puedes programar tu aire acondicionado desde casa. Sí o sí lo van a introducir porque en el fondo para los productores es más dinero. ¿De acuerdo? ¿Para qué quiero yo cambiar el aire acondicionado desde mi casa, de aquí a Mar del Plata? Es decir, mira, que se ponga a 24 grados. Efectivamente, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer desde el mundo IT. Lo voy a hacer a través de mi teléfono móvil. Si mi teléfono móvil está hackeado, está intervenido por otra persona, pues perfectamente puede hacer modificaciones, ¿vale? Y hacer un daño menor, ¿no? Ponerme el aire acondicionado a todo tope y cuando yo vea la factura de luz, luego me muero, ¿no? ¿Vale? Ha estado trabajando durante 24 horas, durante 2 semanas. Pero podría ser otras cosas más peligrosas. Podría, por ejemplo, a través del teléfono móvil, yo tengo un teléfono móvil, estoy trabajando en un hospital y entonces quiero controlar cómo están las habitaciones o cómo está todo lo que es la maquinaria que entrega oxígeno a los pacientes y alguien me lo hackea y en vez de oxígeno le envían hidrocarbónico. En ese hospital se mueren 40 personas en una noche y ¿qué pasa? Alarma nacional, ¿no? Salimos en la prensa de todo el mundo. Entonces esas cosas comienzan ya a no ser solamente películas de Hollywood, sino que ya hay ataques generalizados, aumento de ciberdelitos, se habla de ciberejércitos, es cosa de ir a las noticias y ver cuánta gente, por ejemplo, en China está trabajando en tema de ciberejércitos. Son miles de personas, miles de hackers que están todo el día viendo dónde se pueden meter, ¿vale? Es más fácil un país hacer un crack económico que derribar las Torres Gemelas. Si hacemos un crack económico, evidentemente el problema puede ser bastante más grave, ¿vale? Si dejamos de lado las vidas humanas, ¿no? La amenaza principal, vienen las famosas infraestructuras críticas. En muchos países ya nos obligan a definir qué son las infraestructuras críticas. Y esas infraestructuras críticas deben cumplir, como digo, en España y en Europa, obligatoriamente el esquema nacional de seguridad, donde te dice lo que tienes que hacer obligatoriamente. Entonces ahí hay que tener gente experta para eso y por eso que hay más formación y más demanda, ¿no? Puede haber daños a la población e incluso costar vidas, ¿no? El estado emocional de preocupación sería ya una alarma mundial de un país que invade a otro, en el ciberespacio, seguridad de un país o varios países y la criticidad, podríamos decir que en este caso ya sería muy alta, ¿no?
Aquí tenemos el ejemplo típico de lo que sería pues, lo que viene el año 2000, pues Internet de las cosas, ¿no? Y aquí tenemos pues eso, un control que se puede hacer pues, de una maquinaria que a través de un sensor está pues midiendo pues algún tipo de calidad de un producto que está saliendo. Y yo podría cambiar esos sensores, sencillamente engañar a los sensores. Decir, pues mira, pues esto de aquí tiene tal característica y está correcto. Y en el fondo le he cambiado internamente y está incorrecto. Y luego está sacando un producto que está mal, que luego puede tener problemas, un producto que supuestamente, por ejemplo, es ignífugo y luego no es ignífugo, y luego se me quema el teléfono móvil. Puede pasar cualquier cosa que se nos ocurra, sencillamente haciendo que lo que los sensores nos están indicando sea falso. Y la persona que está encargada de eso vea que sea bueno, que no hay ningún problema, que está todo correcto, ¿no? Bien, aparecen entonces las infraestructuras críticas, hay muchísimos, ¿no? Sistemas de suministro eléctrico, sistemas aeroespaciales, sistemas sanitarios, sistema educativo, pues todo lo que es la parte de gobierno, la parte de banca, todos son lugares donde puede haber pues un problema de un ciberataque y se conocen como infraestructuras críticas, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede que quizás comenzamos a ver esto que en inglés es muy fácil de entender, ¿no? Que security is not safety. En español hablamos de seguridad, pero cuando tú vas a un avión y te pones el cinturón, es for safety, ¿vale? No for your security. Entonces, en inglés sí hay esa diferencia, en español no es tan claro la diferencia, pero claro, ahí hablamos no solamente de seguridad de las cosas, sino que de seguridad de las personas. Y aquí es donde comienza pues, a haber problemas, y además de esto, pues comienza a hablarse del mundo IT, Information Technology, y del mundo OT, Operational Technology, ¿ya? Y hay que ver cómo hacemos converger más cosas. Antiguamente hace pues, 10, 15 años, no había problema. El mundo OT era un mundo cerrado, los sistemas operativos del tipo SCADA, pues solamente eran pues en un entorno cerrado y lo manejaba la persona que sabía de qué era el tema, nada más. Hoy en día, como digo, pues, se está uniendo el mundo IT con OT. El tema de Irán, de la bomba, pues fue bastante notorio, ¿no? Pues a través de pues 3 virus del Zero Day entraron a través de pues una red del tipo IT y pues hicieron que pues la producción de uranio pues eso no fuera la adecuada y ahí costó vidas humanas, ¿eh? Ahí pues el gobierno de Irán pues hizo lo que hizo con sus ingenieros, ¿no? Hablamos que en el mundo IT hay un conjunto de atributos, ¿ya? Y también en el mundo OT, pero hay una pequeña diferencia. En los atributos del mundo OT, esto está sacado de Jamie Cano, que dio una conferencia con vosotros hace una semana atrás, que estuvimos aquí en un congreso, y Jamie la saca de otro sitio, ¿no? Pues básicamente, si veis en lo que más hablamos, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, que hablamos siempre en el tema de seguridad. Cuando hablamos de un sistema de información, las típicas redes hoy en día, Internet, etcétera, pues hablamos de que lo que nos interesa es la parte de confidencialidad e integridad y disponibilidad, pues podríamos decir que su criticidad es moderada. Si hay un ataque masivo, evidentemente, de denegación de servicio, entonces sí sería un problema típico y grave de disponibilidad. Pero podríamos hablar de tipo moderada porque no afectaría a vidas humanas en principio. En cambio, si hablamos del sistema de control OT, justamente pues la parte de integridad, ¿vale? De que los sistemas, si el sensor me dice que está marcando 40 grados Celsius, ponga 40 grados Celsius, no sea mentira. Y el tema de la disponibilidad, pues es muy importante. Entonces, los aeropuertos tienen que estar disponibles y no tiene que haber ningún tipo de problema. Si hay algún tipo de problema en el aeropuerto, pues ¿qué puede suceder? Pues puede suceder un accidente pues inmenso, ¿no? Entonces, esto, pues, que hay, como digo, pues distintas formas de ver la confidencialidad, la integridad, la autenticación, los parches, por ejemplo, el ciclo de vida. Pues los sistemas de control en lo que es la parte de la OT son ciclos de vida muy largos, son tremendamente largos. En lo que es Information Technology, pues lo sería por sistemas operativos, Linux, Windows, etcétera, pues hablamos de pues 3, 4, 5 años, las cosas cambian completamente. En el sistema OT las cosas cambian muy lento. Y luego, el tema de forense informática, cualquier problema que tenemos en el mundo IT se puede analizar en un tiempo relativamente prudente. Y se puede pues, sacar conclusiones viendo la trazabilidad, qué es lo que ha sucedido, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, etcétera. Pero en el caso del sistema de control es bastante limitada la forense. Gente que sepa exactamente cómo trabajan las máquinas y además sepa cómo se comunican con la parte de IT es bastante poco. Con lo cual, como vemos ahí, hay un problema que hay que comenzar a atacar. Siguiendo el SAN Institute, hay de aquí pues una tabla, también sacada en este caso de Jamie Cano, pero Jamie lo sacó de Adam Shostak, en donde aparecen lo que se llama pues la STRIDE, ¿no? Sería spoofing, autenticación, integridad, no repudio, confidencialidad, disponibilidad y autorización, que afecta a lo que sería el mundo IT y el mundo OT, y hay en algunos en los cuales coincide, ¿no?
capacidad de recuperación de datos, limitación de control de puertos de red, uso controlado de privilegio de administración, supervisión y control de cuentas de acceso. Entonces, pues eso en el mundo IT y OT son bastante graves, y son bastante graves quiere decir que eso hay que tener gente experta que lo controle. Esto es lo que nos trae la seguridad bajo el brazo, ¿no? Esto no es ninguna ciencia, pues teníamos esos 4 frentes tradicionales, que era pues la protección por tierra, mar, aire y espacio, y ahora pues interviene pues el ciberespacio, en donde, como digo, la colaboración entre civiles y militares es totalmente obligatoria. Ya no es algo deseable, sino que completamente es obligatoria. Entramos entonces al final de lo que sería esta presentación, ¿no? Entonces, todo esto aquí sería una especie de un poquitín panorama de lo que ha ido sucediendo en el tema de la seguridad de información o seguridad informática en los últimos 25, 30, 40 años por ahí. ¿Y qué pasa con nuestros profesionales? La gente que tenemos que formar como ingenieros. Pues resulta de que en los años 80, como digo, hablábamos mucho de seguridad informática, y de hecho la formación siempre pues, se hablaba de sacar ingenieros en seguridad informática o sacar másteres en seguridad informática, ¿vale? O especialistas. Luego pues comenzó el tema de la gestión de la información, entonces ya se habló mejor de la seguridad de la información, que era algo un poquitín más amplio, donde se habla no solamente de protección de lo que serían las máquinas, los equipos, el software, etcétera, los datos, sino que también pues de la gestión de las incidencias, de los planes de recuperación ante desastres, de la gestión de datos, de la adecuación a la normativa, a la adecuación a la legislación vigente, en fin, todo lo que es la parte de gestión, ¿no? Y esa parte de gestión pues se comenzó a llamar seguridad de la información, que era un poquitín más amplia, ¿no? Y ahora entramos a otra cosa más, que sería el tema de ciberseguridad. El tema de ciberseguridad es, como veis, algo un poquitín más amplio. Además de todo esto de aquí, pues hay cosas un poquitín más amplias, donde hay pues algún tipo de asignaturas que hoy no se imparten todavía en lo que sería grado en la universidad. El tema de ciberdefensa, de ciberataque, el tema de reversing, análisis de malware, el tema de infraestructuras críticas. Eso se ve solamente en algunos másteres, pero en una carrera de grado es imposible verlo, porque no hay tiempo suficiente para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que no solamente es porque hay un temario bastante más grande, sino que también lo que sucede es que hay una filosofía distinta. La filosofía con la cual, orientación que hacíamos cuando enseñamos seguridad informática era un poco distinta, orientada a la protección del equipo, orientada a la protección del software, orientada a la protección de los datos. Cuando hablamos de seguridad de la información, lo orientábamos más a la continuidad del negocio, todo orientado al negocio, etcétera, ¿vale? Cumplir las leyes para que el negocio sea productivo, ¿vale? Cumplir las normativas internacionales de la ISO para que tengamos competitividad. Entonces, todo orientado más al tema de negocio, ¿no? Además de los equipos, de los sistemas, software, etcétera. Y cuando hablamos de ciberseguridad, pues el tema ya estamos hablando de problemas de protección de las personas, protección en este caso, de lo que sería un país. ¿Cuál es el problema ante esto de aquí? Lo que está puesto acá abajo, aquí se ve poco. ¿Estamos preparados los alumnos y profesores? Pues no lo sé. Supongamos en el tema de criptografía, que es el que yo me estaba especializando y estaba dando en todos estos años, pues la criptografía en este momento pues es una criptografía más o menos sencilla, muy sencillita, no tiene ninguna ciencia. Lo único que complicado serían las curvas elípticas, pero ni eso. Pero la que va a venir dentro de 15, 20 años va a ser otra cosa totalmente cambiante. Hablaremos ya de temas cuánticos. Yo estoy capacitado para dar criptografía cuántica y no se me cae ningún anillo en decirlo. O sea, yo no soy un físico. Entonces, ¿qué va a suceder? Mis alumnos están preparados para que le pasen física cuántica de ingeniería, van a decir que ni se nos ocurra pasarle eso. Pero es que eso es lo que va a demandar el mercado dentro de 20 años. Aquí hay gente de banco, tengo amigos míos que están trabajando en banca en España y la banca está muy preocupada por lo que se le avecina dentro de unos cuantos años. Todo lo que es la parte de seguridad puede hacerse papel, trizas, en cosas de 20 años. Para nosotros, Hugo que decía que también, Julio que también quiere jubilarse, yo que me quiero jubilar, pues dentro de 20 años estaremos tan ricamente en la playa, ¿no? Él en Mar del Plata y yo en Valencia, ¿no? O si queréis, nos cambiamos de sitio, ¿no? Pero claro, para un banco, para un país, 20 años son nada, pasado mañana, como quien dice. O sea, te tenéis que planificar para qué pasa. Todos los proyectos, en este caso, de seguridad informática en proyectos europeos, con empresas, universidades, que están en lo que llaman el horizonte 2020, después de 2020, todos vienen con lo que se llama criptografía post-cuántica. Es decir, ni siquiera están preocupados por la criptografía cuántica que va a venir dentro de 15, 20 años. ¿Qué haremos después? Me están preguntando. Por ahí van los proyectos de investigación. Entonces, como veis, claro, tenemos un problema. Los alumnos no sabemos si van a aceptar, ¿vale?, estos desafíos y que ya le comiencen a enseñar cosas de ese nivel en un grado de ingeniería.
Y los profesores, algunos no estamos preparados para esas cosas, para lo que viene. Entonces, el tema no es fácil. Lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a ver luego que en la parte de formación en España ha tenido un desarrollo muy, muy grande, como decía. Hay una gran cantidad de oferta de másteres. Hoy, en este momento, pues increíblemente son 40 los másteres, muchos orientados a ciberseguridad y muchos másteres nuevos que salen en ciberseguridad, pues ponen el nombre de ciberseguridad, aunque efectivamente no están orientados exactamente a ciberseguridad, sino que a seguridad de la información. Pero los que están orientados a ciberseguridad se encuentran con un problema bastante difícil. Es decir, yo tengo que enseñar pues, reversing, tengo que enseñar pues, temas de análisis de malware, tengo que enseñar temas de infraestructuras críticas, temas de ciberdefensa, ciberataque, que son cosas casi, como veis, de tipo de guerra. Para sacar una titulación de tipo máster o doctorado, los profesores en un 80% tienen que ser doctores. Vale, pues búscame cuántos doctores hay expertos en tal cosa, infraestructuras críticas en la universidad. No los hay. Los hay en la empresa. En la empresa sí que hay gente que es experta en SCADA y conozco más de algunos en España, y cuando hay algún problema en alguna empresa por ahí en el mundo, lo llaman, va para allá a hacer su revisión del sistema, ¿vale? Lo pone otra vez en funcionamiento y cobrando evidentemente un dineral, ¿no? Pero claro, esa persona no podría supuestamente dar clase en un máster porque no es doctor. Entonces nos encontramos con ese problema. Está el mercado demandando una formación de muy alto nivel, donde, aunque tengamos 500, 600 doctores en seguridad en España, en esa línea específicamente no la hay. ¿Por qué? Pues hay muchas explicaciones, pero quizás el mundo hacker, que es el que durante mucho tiempo estuvo como especie de underground, ¿no? Hoy en día pues ha tomado un cierto relevo, un cierto nivel, y entonces pues todos los problemas que son de ataques, de ciberataques, evidentemente afectan bastante a lo que es la parte del mundo hacker. Entonces, ese mundo hacker de alguna manera estuvo desligado de la universidad. Quizás no se le valoró suficientemente y entonces, como digo, no hay en las universidades, al menos en España, gente que sea doctor, que es lo que te exigen, y que además sea experto en temas de hacking. Conocerá, evidentemente, todo lo que son redes IP, lo que son pues, infraestructuras de red, todo lo que serían pues, temas de firewall, IDS, que sé yo, pues, Honeynet, Honeypot, todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero cuando luego decir, bueno, ¿y tú has metido mano aquí alguna vez? ¿Has estado frente a un ciberataque y lo has solucionado? Pues no. Es como se me dicen, mira, yo en criptografía también doy una parte de lo que es la parte de gestión, pero nunca he sido auditor. Con lo cual, cuando yo hago lo que habría que hacer en una auditoría, lo digo, mira, así es como habría que hacerlo, pero es que yo no soy auditor. Entonces, tienes que haberte mojado antes en esto para luego enseñar. Entonces, criptografía es distinto, porque criptografía son cosas de conceptos y no hay ningún problema. Pero en otras ramas, tú tienes que haber mordido, ¿vale? Lo que sucede día a día en una empresa en un tema de ciberataque. Y aquí la gente no lo tiene. Entonces, es un tema que es bastante complicado. Como digo, creo que no están preparados ni los alumnos ni el profesorado, en este caso, para afrontar temas de ciberseguridad. Aquí hay un ejemplo de los posgrados que había en España. Fijaros que en el año 2013 solamente eran 18, en el año 2015 eran ya pues 26 títulos, dando datos de mi segunda tesis doctoral y luego pues, de otros sitios que hemos hecho publicaciones. Y ya ahora, en 2017, pues hago un barrido y me encuentro que hay 14 más. Digo, esto es una locura, ¿vale? 14 pues, más, con lo cual nos ponemos en 40 másteres, que van listados en un anexo, ¿vale? Y más de una veintena de cursos de especialización. De cursos que pues duran pues 4, 5, 6 meses, no llegan a ser un máster de 1 año o 2 años. No podemos hablar de una burbuja, ¿vale? Ni tampoco de un boom, porque si fuera cosa de 3 o 4 años, pues sí, pero ya esto llevamos 10 años en esta línea, ¿no? Donde hay másteres que tienen muchísimos alumnos. Yo también doy clases en la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, y tengo pues nuevamente entre 100 y 120 alumnos. 40 de Ecuador, pues 30 de Colombia, unos cuantos más de Latinoamérica y otros 30 o 40 de España. Entonces, de acuerdo, son universidades que son muy agresivas en el tema de publicidad, un poquito lo que decía Julio, ¿no? Pues aquí también hay una especialidad muy buena, no es porque trabaje yo en ella, pero es muy buena la que están en la Escuela Superior Técnica, pero no tienen una política agresiva de publicidad. O sea, si comienzan a invadir por todas partes, ¿vale? De que hay, pues eso, ese tipo de grado, igual tendrían, pues, muchos más alumnos. Aquí esta universidad apuesta mucho por ello, pero como digo, año tras año son 100 y tantos alumnos. Y se está pensando dentro de un año pasar a más de 200, online. Que es otro tema que habría que comenzar a hablar, ¿no? ¿Hacemos toda la enseñanza presencial o nos vamos ya al mundo online, que es por donde van las cosas?
Eso es otro tema que habría que hablar. Son demasiados años, no es una tendencia, yo creo que ya es una tendencia, no es una burbuja. Y ya, esto sería para terminar, y ya pues entraríamos en la parte de debate, ¿no? La gran pregunta, ¿vale? ¿Qué necesita la formación de posgrado hoy en día? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesita hoy? O sea, gente preparada, ¿en qué perfiles? Sí, en vez de hacer lo que ha hecho España, que la universidad ha reaccionado, sencillamente apostando por másteres. Hay muchísimas, como digo, asignaturas de seguridad de la información, seguridad informática en todos los grados. No hay ninguna carrera de sistemas, de telecomunicaciones, de informática que no tenga 3 o 4 asignaturas, de las cuales como mínimo 1 o 2 obligatorias. Eso hace 15 años no había ninguna obligatoria, todas eran optativas, ahora son todas obligatorias. Pero así todo nos quedamos cortos. Entonces, una opción es seguir con esta línea de comenzar a sacar muchos másteres. Quizás en España se pueda entender porque con el tema de la nueva ley de universidades en Europa se ha pasado todos los grados a 4 años y entonces lo que antes era ingeniero superior de 6 años se soluciona con un máster, ¿no? Con lo cual, pues los alumnos llegan a 4 años, sacan una titulación de ingeniero, para entrar a la empresa les vale, pero si quieres tener una formación un poquitín mejor, tienen que hacer un máster. Y ahí es un poquitín truco. El ingeniero cuesta menos que ser un máster. El máster es más caro, los créditos. Por lo cual, de alguna forma, es una forma de hacer negocio en las universidades, ¿no? Pero así todos nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos con una formación. Y lo que ya se decía en el año 99, que yo tomé como un ejemplo para hacer un artículo hace ya pues 17 años, era pues por qué seguimos con la línea de sacar másteres y no hacemos un ingeniero en seguridad. La idea no es mía, la idea es de los norteamericanos del año 99, pero ya estaban con esa idea de decir que sería bueno comenzar a sacar pues, ingenieros en seguridad de forma tal de que sepan programar de forma segura, ¿vale? Que sepan ingeniería de software de forma segura, que sepan base de datos pero de forma segura, o sea, todo con esa línea de seguridad. Y ahí nos encontramos con un problema tremendamente gordo. Si queremos sacar una nueva titulación, debemos contar con el staff de la universidad. Y tenemos 25 o 30 personas para eso, no tenemos. ¿Qué puedes hacer? Algunas universidades más agresivas, en este caso la Universidad Carlos III, donde está nuestro amigo también de Julio, Arturo Ribaorda, pues tiene un máster en ciberseguridad, que es muy bueno, es presencial, y entonces lo que ha hecho es que, además de traer gente de fuera, gente importante de fuera que trabaja en la industria, entonces sabe lo que está sucediendo día a día, pues ha formado a sus propios profesores, pero gente joven. Gente de 27, 28, 30 años. Y he dicho, mira, tú estás en esta línea, ahora te metes en la línea de infraestructuras críticas, te metes en el tema de reversing, de análisis de malware, y te metes... Esa gente joven lo puede hacer, y son doctores, etcétera. El problema es que se lo digas a alguien que tenga 50, 55 años, le queden 10, 15 años para jubilar, y es experto en base de datos. Dice, a mí no me toques de aquí. Yo tengo mis congresos, tengo mi investigación, y con eso vivo tranquilo, no me voy a cambiar. Pero la gente joven sí se puede cambiar. Y entonces por ahí puede ir la línea, pero es muy difícil, ¿vale?, montar un grado, por ejemplo, de ingeniería orientado directamente a seguridad porque no tenemos el staff suficiente. ¿Quiénes lo podrían hacer? Hay algunos intentos en España, pero han sido un poquitín fallidos. Universidades que no tengan un gran nivel o un gran prestigio, no, por ejemplo aquí pues la UTN, la UBA, etcétera, sino que universidades que son más pequeñas, que son de tipo privadas y que son muy activas. Y entonces le da igual que sus profesorados sean de distintas personas. Casi le viene como de buen nombre. Mira, yo he conseguido que venga fulano, y tal ministro a dar clase en tal universidad, ¿no? Entonces, por esa línea puede ser que venga la solución de crear ese ingeniero en seguridad, que es lo que pues, algunos pensamos que ya está haciendo falta en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, podríamos seguir con decenas de másteres o diseñar una carrera de ingeniero en seguridad de 4 o 5 años, pero pues todo desde el comienzo. Todo lo que estudiamos tanto en redes, en telemática como en informática, estudiarlo con el perfil de seguridad. Pero eso sería un tema de debate. Como eso es un tema, pues yo creo que puede ser apasionante con respecto a lo que se nos avecina. Aquí tenéis un ejemplo de lo que ha sucedido en España. Como digo, es un caso muy particular en donde ha habido un desarrollo brutal de lo que es la formación. El tener 40 másteres en seguridad, yo creo que no hay ningún país en Latinoamérica que no llega ni a 10, ni a 12. Ya tenemos 40, ¿no? Y tampoco somos un país inmensamente grande, somos 50 y tantos millones de personas nada más. Pero eso viene por algo que aquí, lo estuvimos hablando antes con Patricia y con Julio, que cuando se sacan leyes y normativas, luego no hay un control que exige el cumplimiento. Entonces, ahí sí que si no cumples, entonces hay unas multas
que o bien te vienen de España o de la Comunidad Europea, que son tremendamente caras. Entonces, claro, las empresas, los organismos, le ven las orejas al lobo y dicen, vamos a ver, la multa mínima son de 50.000 euros. ¿Cuánto me cuesta a mí enviar a tal fulano que es un fiera en el tema de hacking, tema de gestión de riesgos de infraestructuras críticas, hacerle un máster en el SANS Institute? ¿Me cuesta 25.000 euros? Pues me he ahorrado 25, he ganado 25.000. De pagar 50, solamente he gastado 25. Entonces, esa forma de, si queréis, de retorno de inversión, de alguna forma ha estado trabajando en España, y por eso hay, pues eso, tantas ofertas de másteres, y hay pues tantas universidades que siguen viviendo de ello, ¿no? Aquí están todas indicadas, de todas, son universidades de las que se ocurra. Alfonso X sabe, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Cabo Tercero, distintos másteres. Una universidad tiene incluso distintos másteres en seguridad, ¿vale? Otras incluso con empresas, comienzan a aparecer Deloitte, muchas empresas que ven que les hace falta ingenieros que sepan temas de seguridad, y entonces se meten con la universidad. ¿Para qué? Para cazar talento. Se meten dentro, Deloitte, Indra y muchas empresas que dedican a seguridad, hacen máster en conjunto con la universidad, becan a algunos alumnos, y lo que van a buscar es a buscar talento. Pillan a uno que más o menos destaca, ¿vale? Un chico, y automáticamente se los llevan. Lo hacen con esa intención. De hecho, yo estaba hablando con gente de Deloitte que lo quería hacer en la universidad. Y aquí hay muchos más. Y además de esto, como veis, pues no solamente hay a nivel de universidades, terminamos con esto, hay centros de estudios, escuelas profesionales, business school, Euroinnova, en fin, y ya no son solamente las universidades. Es decir, ni siquiera las universidades dan abasto a lo que supuestamente es la demanda que hay en el mercado. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso pues era ya presentaros. Como veis, no es una conferencia, es más que nada una... Si queréis a esto. Aquí, ahí, vale. Era pues básicamente unas reflexiones, ¿no?, de lo que está sucediendo en el tema de seguridad y en la parte de formación en España. Y si hay preguntas, pues encantado. A que digáis. También hay ellos. Sí. Hola, ¿me escuchan los puntos digitales? ¿Sí? Genial. Estaba hablando con El Dorado. ¿Alguno quiere hacerle alguna consulta sobre lo que expuso? Tito, ¿estás por ahí? Que estábamos en el... No, consulta no tenemos. Estamos siguiendo. Lo consulta no, María. Ok, Por bueno, ahora gracias. no todavía. Carlos, ahí en San Martín. Hola, Carlos. Va con un poquito de delay. ¿Sí? Carlos, ¿me escuchás? Adri, ahí en Clorinda. No, consulta no. El tema es que es un tema muy complejo. Carlos. Sí, ¿me estás escuchando? Sí, Carlos, sí. El tema es muy complejo como para sacar una conclusión. Carlos, ¿me escuchás? Sí, ¿vos me escuchás a Ahí mí? en Clorinda. No, pasa que con delay. Va. Sí. Sí, ¿me estás escuchando? Sí, Carlos, sí. El tema es muy complejo como para sacar una conclusión. Sí, ¿vos me escuchás a mí? Sí. Perdón, llega con mucho delay. ¿Sí? Sí, llega con delay, pero bueno, habla que nosotros te escuchamos, no hay ningún problema. Te escuchamos. Perdón, llega con mucho delay. ¿Sí? Hola. Sí, llega con delay, pero bueno, habla que nosotros te escuchamos, no hay ningún problema. Bueno, el tema evidentemente es un tema que va a haber que resolver, y no va a haber que resolverlo en forma parcial como lo estamos haciendo hasta el momento. Hola. Bueno, el tema evidentemente es un tema... Carlos, disculpa, tiene mucho delay. Así que, a ver, Clorinda, ahora volvemos con Carlos. Por WhatsApp. Adri. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
Yo realmente no tengo consulta, pero más que nada agradecer porque realmente es un tema muy importante y a medida que pasa los años cada vez tiene más influencia en todo lo que es nuestro ámbito, tanto laboral, personal, así que más que nada agradecer, Mariana, por esta capacitación. Bueno, muchas gracias. Si algún punto quiere hacerlo, háganme la consulta por WhatsApp, porque estamos con bastante delay. Si querés, pasamos a las preguntas que tengan. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna consulta? Yo, Jorge, te quería consultar por el tema de la necesidad de, además de máster y ingenieros, de técnicos, de oficiales, de ciberdefensa y ciberseguridad, del soldado, digamos, del que está en el momento, si veías que había necesidad y qué pensás al respecto. Por recordarme eso, se me había olvidado, ya que efectivamente estamos hablando de formación superior, ¿vale? De másteres, de doctores, todo lo demás eso. Efectivamente falta mucha tropa, que está clarísimo, ¿no? Entonces, sí sé que hay algunos ejemplos, en España no tanto, pero creo que ahora cuando hicimos un congreso aquí, hicimos en la Universidad de Buenos Aires, el CIPSI, un congreso, pues creo que, si no me equivoco, era en Chile, que ya había pues formaciones a nivel de pregrado, de institutos, INACAP, o no sé qué creo que se llama, que están dando pues formación en temas de seguridad, ¿no? Pero no tengo pues claro si eso es algo muy puntual o pues algo que sería una especie de política, pero sí creo que sería muy importante. No solamente hace falta como cualquier ejército, no todos son generales, tiene que haber gente tropa que además sepa manejar un carro de combate. Entonces aquí pues haría falta mucha preparación, no solamente ir directamente a los másteres de doctorado, sino que ir ni siquiera a los grados, ir por debajo, es decir, mira, pues academias en donde se enseñe pues eso, trabajar con herramientas, que se trabajen con Kali Linux, etcétera, y conozcan cosas que hay mucha gente que lo hace en su casa, pero no tiene pues un seguimiento y no tiene pues un cartón que le acredite que efectivamente ha pasado por todas las asignaturas y conoce algo, ¿no? Entonces sería una forma de aprovechar, incluso pues eso, gente muy joven que este tema le apasiona, le gusta, y llevarlo pues casi traerlos al buen redil, ¿no? En vez de decirle que también puede delinquir, que es que en este caso es muy apetecible, ¿no? Decirle, mira, pues puedes trabajar en el lado de los buenos, ¿vale? E incluso ganar más dinero si eres bueno, ¿no? Entonces eso sería un tema muy importante, no hablar siempre de la formación de grados altos nada más, de hacer generales, sino que la parte de tropa también hacer una formación que no existe, por lo menos en España no existe. Existe institutos de formación profesional que ven temas de lo que es mecánica, mecatrónica, electrónica, pues computación, etcétera, programación. Hay gente que sale programando de maravilla. No son ingenieros, pero llevan 2 años programando, con lo cual pues en C programan como Dios. Pero no hay una formación que sea directamente a ese lado y sería quizás una buena línea. Es decir, hacemos pues eso, una formación en ciberseguridad, pero para gente pues eso, de 18 a 20 años y que tengan espíritu, un poquitín alma de hacker, ¿no? Eso sería un tema muy interesante. Sí. Jorge, como Oscar me robó la pregunta, porque apuntaba lo mismo, la amplío, digamos, la amplío. Sí, fue el eco que... la amplío. ¿Cómo contribuyen los ciberejercicios y las simulaciones a la capacitación más que a la formación? Sí, esto de los ciberejercicios, yo no he participado en ninguno, tengo amigos que sí lo hacen, ¿no? Sabéis que en España hay un centro que se llama INCIBE, el Centro pues, de Ciberseguridad, se llamaba antiguamente Inteco, están en León, y entonces en León se juntan pues 2 o 3 veces al año a hacer ciberejercicios, donde hay una especie de capture the flag, pero un poquitín más serio a nivel de grandes empresas. Mi hijo trabaja en una empresa de Sanyang y entonces también tiene que ir de vez en cuando a hacer cosas con otros compañeros, con otros alumnos, con otros ingenieros que trabajan con él, que son expertos en ciberseguridad. Y entonces sí se hace pues, esos ciberejercicios con empresas y con pues, mandos militares, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Lo que sucede es que eso, por un lado, es muy interesante, pero queda circunscrito solamente a ese nivel. Entonces, quizás volviendo a lo que decía tú, la pregunta anterior, quizás ese tipo de ciberejercicios se podrían hacer, pero si se quiere de forma simulada o a otro nivel,
pero a nivel, pues eso, de gente joven, ¿no? De joven talento. Y entonces que no vaya el súper experto de Deloitte, el que está trabajando en el SOC de Deloitte, y que ya sabe de qué va el tema, y entonces evidentemente le va a ir bien, seguramente no va a tener problemas porque más o menos sabes a lo que se enfrenta, ¿no? Sino que sea pues educar a gente más joven en esos ciberejercicios. Es un poquito complicado porque ahí estamos hablando de temas de seguridad nacional, con lo cual entonces no puede entrar cualquiera, en fin, es un tema que no es fácil, ¿no? No es como venir a una conferencia que venir cualquier persona. Esos son temas en que se está hablando de la seguridad nacional. La gente que va a esas reuniones se entera de cosas que los humanos no nos enteramos, de lo que está sucediendo, ¿no? Y de la criticidad de algunos ataques que ha habido pues, en distintos países. Y imagino que vosotros tenéis también esa información de lo que se ataca en Argentina, pero en España es una variedad de ciberataques que hay pues, minuto a minuto. Entonces, claro, existirá el ángel de la guarda o algo así, pero cosa grave aún no ha pasado, ¿no? Pero ya con este tema de que nos están acercando, ¿vale? El Internet de las cosas y nos van a comenzar a vender, pues entonces las cosas pueden ser relativamente preocupantes. O sea, es muy divertido, pues desde el balneario, pues cambiar y ver si tienes yogures en la nevera o no tienes y decir que te vaya a comprar, ¿no? O que un mensaje al bolichito al lado y que te subes. Pero así como eso aquí te cambian más cosas, ¿no? Te puede crear un incendio en la casa. Si te queda un incendio, pues entonces, claro, tienes yogures, pero están ya todos quemados. Entonces eso quizás esas cosas hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando se hacen ese tipo de ciberejercicios. Pero sí, yo sé que por lo menos en España se hacen 3 o 4 veces al año. Lo hacen en INCIBE, lo hacen en León. Y participan, pues, amigos míos, Chamalonce y otros, gente que yo conozco, ¿no? David Barroso y otras personas muy expertas en temas de ciberseguridad. Pero es un tono relativamente restringido, ¿no? ¿Se podría abrir eso? Sería una especie de democratizar un poquitín este tema. Quizás sin darle información privilegiada que tendría en este caso un ministerio como sería el de Defensa. Vuelvo. En la última diapositiva usted presentó la duda. El debate es, bueno, los alumnos y los profesores, ¿estamos preparados para enfrentar lo que viene? Y justamente, como pregunta disparadora, ¿qué es lo que podemos hacer además de estos ataques o estas prácticas que se pueden hacer en un ambiente controlado? Y obviamente que nosotros lo hacemos, estas pruebas, con nuestra conciencia. Esto que usted mencionó también, que de traer a estos jóvenes talentos con alma de hackers. Pero por el tiempo que usted mencionó, incluso los hackers o toda esa maldad que existe presente en la ciberseguridad, siempre nos lleva a la ventaja. Entonces, ¿cómo podemos achicar ese espacio? Porque digo, los alumnos y los que trabajamos o los docentes, que necesitamos capacitarnos para enfrentar esa situación. Además de estas prácticas de ciber, o hacer estas pruebas, ¿qué más podemos hacer? O sea, esa es la pregunta que en realidad creo que se suma a su última pregunta en la diapositiva. Se me ocurre, o frente a toda su exposición o a esta conferencia, que es cierto lo que usted dice, en 20 años no es nada. Y capaz que siempre estamos aprendiendo sobre el suceso ya cometido. Entonces, ¿qué más puede surgirse además de estas prácticas? ¿Qué es lo que usted tiene en mente? Sí, gracias. Sí, efectivamente, si revuelta la pregunta que puse, la pregunta en letra muy pequeñita y no puedo responder. Bueno, no, pero voy a intentar responder un poquitín eso. Efectivamente, pasando al tema de si estamos preparados o no, yo te pongo un caso. Dando clases aquí en la Escuela Superior Técnica, los chicos, los alumnos, ¿vale? Ya que hay más de algún alumno, han tenido que pasar por la parte de criptografía matemática, ¿no? Ahí han sufrido, con Pedro Hedge han sufrido, ¿no? Les han pasado la parte de matemática pura y dura, ¿no? Luego, efectivamente, eso puede ser que te sirva, ¿vale? Como formación de ingeniero, pero luego en la práctica no es lo que se va a utilizar exactamente, sino que se va a utilizar el tema de la criptografía más orientada a lo que es la parte de ingeniería, ¿no? Que es lo que damos al final, ¿no? Ver los algoritmos, cómo funcionan, si son vulnerables o no son vulnerables. Eso no quiere decir que la matemática no sirva para nada. La matemática evidentemente sí sirve porque si luego tienes algún problema del tipo grave, no te queda más solo tiempo de trabajar en ello. Me explico. Si quieres saber tú cómo trabaja el algoritmo RSA o Diffie-Hellman o el Gamal,
No hay ningún problema. Están mis apuntes, hay cantidad de cosas por todo el mundo. Software gratuito, software de educación, etcétera. Pero si quieres hacer un ataque de whiteboard, por ejemplo, entonces la cosa se complica. ¿Ya? Ver que dentro de ese algoritmo, dentro de un programa, algo va cifrado y tienes que poner la clave dentro del programa, ¿cómo la pones? En algún sitio lugar la pones ofuscada, ¿cómo la ofuscas? La cosa se complica. Entonces, ahí tienes que meter en matemáticas profundas. Entonces, por un lado, como digo, pues los alumnos quizás no están preparados porque, claro, todo lo que huela a ser demasiado esfuerzo, por lo menos en España tenemos esa visión últimamente de nuestros alumnos, todo lo que sea esfuerzo, eso no vale. O sea, mientras más fácil sea, si el examen es igual que el del año anterior, pues mejor todavía, ¿no? Entonces, el esfuerzo no se premia. La educación también ha ido bajando en este aspecto, pues el nivel de los alumnos que entran, pero ya viene de secundaria. Por lo cual, ese sería un problema con respecto a cómo viene la formación y qué es lo que quieren los alumnos en ingeniería estudiar o no estudiar, ¿no? Con respecto a la preparación de profesores, también lo tengo muy claro. Es decir, pues en otras ramas de la ingeniería, y más aún en ramas de informática, hay cosas que se mantienen relativamente sin cambiar. Ingeniería de software cambia, pero que no cambia tanto. Seguridad informática cambia una barbaridad. Cambia muchísimo. Entonces, si tú te quieres ir adaptando, no tienes posibilidad. Tienes que hacerte, la única solución es tomar una especie de parcela, decir, mira, lo mío va a ser la criptografía y por aquí me voy a especializar. Pero intentar abarcar todo es totalmente imposible. De hecho, no hay expertos que sepan de todo. Hay alguien que sepa de todo un poco, y esos son los másteres, para que sea el director, el jefe, ¿de acuerdo? El director de seguridad, que cuando sepa que hay un problema, algún tipo de incidencia, sepa cómo tratarla, etcétera, y sepa lo que tiene que informarle el ingeniero. Cuando le dé un informe técnico, dice, vale, esto lo entiendo, pero esa persona no ha metido la mano al fuego todavía, ¿vale? Entonces, tenemos un problema con respecto a los alumnos y un problema con respecto a los profesores. ¿Los profesores cómo lo podemos hacer? Pues formación. Pero lo que tú dices, como dice el tango, o sea, 20 años no es nada, entonces nos podemos encontrar de un momento de vuelta en que lo que estamos viendo ahora de seguridad y criptografía, pues igual tiene validez de 12, 15, 20 años, pero no tiene más. En el 2040 ya pues, eso puede ser basura. Eso puede ser un cambio pues, global. Y tú dices, no, es que el tema de los computadores cuánticos solamente está la NSA. No, es que está metido Amazon, está metido Google, está todo Dios metido aquí. Y ya hay bastantes computadores cuánticos que son bastante, pues, son bastante estables y comienzan ya pues, a tener cierta preocupación. Entonces, eso es algo que se nos viene encima y no sabemos cómo podemos abordarlo. ¿Qué podemos hacer con respecto a los chicos de otro tipo de formación? Pues no lo sé, yo creo que quizás esa idea que ha salido aquí un poco de hacer centros de estudios de gente relativamente joven para captar talento sería una buena solución. De hecho, el INCIBE lo hace. El INCIBE tiene, todos los años hace un congreso, de hecho tengo que ir ahora el 3 de diciembre, lo hace en Santander, y también tiene pues eso, una especie de capture the flag, donde van varios grupos a trabajar, y básicamente lo hacen porque hay muchas empresas que están mirando. Dice, mira, este chico, esta chica tiene buenas ideas. Y te llaman para el lado y te dicen, mira, si quieres vienes aquí, te doy tal tipo de trabajo, sacas una certificación, tal, y van cazando talento. Pero quizás sería una de las formas de ver, porque lo que tú dices es cierto, o sea, evidentemente los malos nos llevan la ventaja, es que destruir es muy fácil y construir es tremendamente difícil. Lo que sucede es que la persona que construyen, el ingeniero en seguridad que construye, pues tiene que tener exactamente la misma alma. Y eso lo decía mucho Jamie Gano, que da muchas clases de forense, la misma alma que tiene el hacker, para saber más o menos cómo piensa esa persona, o cómo pensaría. Es decir, esta persona seguramente, ¿vale? Si ve este puesto cerrado, hará tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, pues tienes que tener esa vivencia, que es difícil tenerla. Y es muy sencillo, termino con esto. Porque si tú quieres ser, por ejemplo, especialista en la ISO 27000, mira, con que te estudies 7, 8 meses, ya eres especialista. Haces un poquitín de práctica, auditorías, alguna consultoría y punto, se acabó. ¿Vale? Sacas el CIS, el CISM y todas las que correspondan, 4 certificaciones y ya tienes tu mundo completo. Si tú quieres ser especialista en ciberseguridad en redes, la cosa no es tan fácil. O sea, tienes que haber mamado el tema de redes desde pequeño y estar seguramente pues 7, 8 o 10 años para decir, mira, yo soy relativamente experto en redes, en Wi-Fi, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el recorrido es demasiado largo, tremendamente largo. Y es difícil, ¿no?, tener expertos en esa línea. ¿Qué sucede? Esos expertos en esa línea es gente que quizás son autodidactas, comienzan desde pequeños, desde jóvenes, y dicen, mira, yo paso a la universidad, porque ya me he metido en una empresa, la empresa me paga más que un ingeniero, ¿de acuerdo?
vivo como Dios y me consideran muy bien, ¿vale? Cada 2 por 3 me invitan al DEFCON, hago mis conferencias, ¿vale? Pues tengo ahí mi visibilidad, una red social con 50.000 seguidores, vivo como Dios y no quieren ni saber de sacar un máster o un doctorado, ni se me ocurre eso. Ganan mucho más en la empresa que nosotros en la universidad, ¿vale? Pero el doble o el triple, eso seguro. Entonces hay ahí un problema de ver cómo se puede adaptar en el tema de ciberseguridad. Es que el tema de ciberseguridad, como digo, va muy orientado a la parte de infraestructuras críticas con el tema de OT. Y el tema de OT, o eres un hacker y además conoces todo lo que es escala, o estás perdido. Y eso es un tema que se nos viene encima, o sea, se nos viene en cosa de 5 o 6 años, porque entender de las cosas, como digo, nos lo van a meter sí o sí, aunque no queramos. Te vas a comprar un televisor, es eso, que se puede, pues eso, de mal de patas puedes comandarlo. Y dices, ¿para qué lo quiero? No, es que viene así, ¿vale? Es que cuesta $50 más, ¿vale? Pero es que no lo quiero. Ah, no, pero es que viene así o no viene así. Entonces, te lo van a poner obligatoriamente. Y por ahí es un agujero. Y por ahí fue el agujero que entró el problema de Irán, ¿no? De la bomba, que fueron 13 zero days que entraron a través de pues, una red interna. Pero como digo, desgraciadamente la respuesta que tú estás pidiendo no la tengo. Si la tuviera, pues encantado, o tuviera un esbozo, ya sería pues encantado de poder responderte. Pero como digo, no tengo la respuesta exacta. Pues trabajar nada más y dar la oportunidad a la gente joven, ¿ya? Que tiene estas ganas de trabajar en temas de ciber porque le gusta mucho y intentar orientarla. Porque claro, el tema de ciberdelitos es muy, no solamente preocupante, sino que muy atractivo para la gente joven. Ve que puede ganar dinero trabajando con temas de blockchain o lo que sea y robando dinero pues, a través de Bitcoin. Y dice, pues esto está jauja, o sea, me he ganado $10.000 en una mañana. ¿Para qué quiero ser ingeniero? Se lo gano en 8 meses. Entonces, eso es un tema que sería educar a la sociedad, pero no es fácil, desgraciadamente. ¿Qué tal? Pedro Janices. Hay muchas cosas que dijiste muy importantes, pero quiero destacar una que iba más o menos a esto de, como recién dijo acá la colega, mezclaba, perdón si entendí mal, ser hacker con la maldad que hay. O sea, son 2 cosas diferentes, ser un hacker, pertenezco a la comunidad, por eso te lo digo también, a ser delincuente o un atacante. Y también por eso rescato lo que decís, pensar como hacker como para saber defender, porque justamente tenés que buscar lo que el libro no te dice. Luego veo que ya en reuniones desde el 2013 que tenemos con algunas universidades, se están tratando de sacar en Argentina doctorados. Lo que pasa es que doctorados como mínimo que llevan 2 años a la necesidad del Estado, del gobierno y de las empresas, es como que mucho tiempo cuando tenemos ataques hoy de 100.000 secuestros por día de IoT. O sea, como que no llegamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves vos el ciberscouting que está haciendo, o el proyecto de ciberscouting que está lanzando ahora Reino Unido, donde está el gobierno mismo sacando algo parecido a lo que hace INCIBE con los chicos, de llegar a identificar jóvenes entre 16 y 18 años, donde lo que buscan es justamente el pensamiento hacker, porque les resulta más fácil a un chico enseñarle después los métodos de control que a alguien que está estructurado con métodos de control, enseñarle a cómo violarlos. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, el concepto de hacker es un concepto que pues, viene por la prensa y está mal orientado, ¿no? Hay hackers, por ejemplo, como pues, Shamir, de la SDRSA, en donde han hecho ataques, ¿vale? Por ejemplo, ataques de canal lateral para demostrar que, por ejemplo, RSA se puede romper escuchando solamente el ruido que mete en el computador cuando calcula los ceros y unos. ¿Ya? Cosa que vemos en clase, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo lo han encontrado? Sí, pero son hackers de sombrero blanco que evidentemente una vez que han encontrado la vulnerabilidad la han anunciado, ¿vale? La han puesto en conocimiento de todas las empresas y una vez que te has puesto el parche dice, mira, estos somos nosotros. Si el hacker ya es de sombrero gris o negro, la cosa se complica, ¿no? Pero claro, es importante el hacer pues, ver a los ingenieros cómo funcionaría, cuál sería la mente de ese hacker. De hecho, creo que hay un libro seguramente de Jamie Cano que habla de la mente de hacker. Y entonces, pues, como bien dice Pedro, pues evidentemente es muy difícil para alguien que ya tiene una formación de ingeniería en la universidad y lo han amoblado más o menos cuadrado como un ingeniero, pasar a esa mentalidad un poquitín libre, ¿no? Es decir, pues, las cosas funcionan así, no, pero igual funciona mal. ¿Ya? ¿Por qué no doy el control al, qué sé yo, y le doy una patada al orden? Mira, funciona distinto. Esa mente, normalmente la tiene alguien relativamente joven, que está pues intentando buscar siempre las 3 patas al gato. Un ingeniero quizás ya no, te quedas conforme con esto
nadie lee el manual, ¿vale? RTFM, esa palabra ya nadie la lee, el manual, sencillamente pues funciona, mira, si no funciona la apago y arranca otra vez y arranca bien. No, pero es que por algo se ha parado, ¿vale? Y eso nosotros ya lo hacemos como algo que es normal, pero el que tiene mente hacker y no, ha parado, aquí ha fallado algo. Y si ha fallado algo, de repente es una vulnerabilidad. Y si es una vulnerabilidad, la puedo atacar, ¿vale? Y si la ataco, ¿vale? Y encima veo que es una vulnerabilidad importante de un sistema operativo, pues hay muchas empresas que pagan muchísimo dinero. Muchísimo por detectar vulnerabilidades, ¿vale? Con lo cual, entonces, ahí lo importante sería ver ya cómo pues llevar lo que está haciendo pues el Reino Unido, ¿no? Y en Europa, cómo llevar la gente joven, ¿vale? Traerla, ¿vale? Para una vez que tú lo captas, pues decir, mira, de acuerdo, tú tienes esta formación, ahora yo te voy a enseñar otras herramientas más canónicas, etcétera, que sería pues en la parte de la universidad, etcétera, pero pues me interesa bien tu forma de pensar, porque a través de tu forma de pensar yo puedo ver cómo son las cosas. Y esto lo estamos viendo día a día, o sea, tú le pasas un teléfono móvil a un niño de 2 años y ya sabe manejarlo mejor que tú. Son los cyberbabies, ¿no? Entonces, tienen otra mentalidad distinta. Nosotros, bueno, yo eso ya soy rockero viejo, ¿no? De la época de Bruce Springsteen. Pero ya somos rockero viejo y entonces pues ya esas cosas las pasamos. La gente que es muy, muy joven, pegando pues eso, de 17, 18, 15 años, tiene la mente muy abierta a cosas que igual nosotros no damos cuenta. Y eso es lo que está haciendo pues, el Reino Unido, es justamente intentar buscar esa línea, ¿no? Y muchas empresas están buscando, como digo, gente talentosa, pero no van a las universidades. Hacen ciberencuentros, como el Cibercamp que se hace aquí, y en ciberencuentros pues hacen pues eso, un capture the flag, y donde participan grupos, algunos de universidades, otros de institutos, otros chicos de 12, 13 años, y ahí comienzan a ver pues eso, ver dónde está, por dónde van los pasos de la gente joven. Eso es una muy buena línea. Yo sé que también lo hacen en CIBE, en España. No sé si es una política a nivel de la Comunidad Europea, pero evidentemente es una forma de darse cuenta de que lo que estamos intentando solucionar es un problema en el cual nosotros nunca hemos intentado hacer ese mal, con lo cual pues no sabemos cómo piensa un hacker. En cambio, si lo preguntamos a gente relativamente joven, quizás ellos nos enseñen algo que nosotros no sabemos, ¿vale? Por muchos títulos que tengamos, no tenemos ni idea. Entonces, es una línea interesante, estoy totalmente de acuerdo contigo. No te puedo ampliar más información porque no la sé, pero por ahí va el tema. Es un tema muy importante. ¿Nadie más? Bueno, muchísimas gracias, lo aplaudimos. Gracias. Muchísimas gracias. Después le voy a pedir la presentación para pasarle a los puntos digitales. Ah, la dejamos acá. Bueno, a los puntos, los saludos, ya les muteamos el micrófono. Muchísimas gracias. Carlos, el de Puerto General San Martín, se quedó enojado porque dice que no pudo dar su devolución, pero bueno, después le pasaré el mail. Gracias.